La política del porfiriato bajo el lema del orden y progreso, si bien desarrolló industrialmente al país, hubo como contraparte la desigualdad del ingreso y la falta de libertades políticas. Al iniciar el siglo XX existía profundamente un malestar social de gran parte de la población que expresaba su descontento a través de las huelgas y manifestaciones. Las huelgas más importantes de esta época fueron la de los mineros de Cananea, Sonora y de los obreros textiles de Por su parte, Veracruz. La clase media está compuesta por profesionistas que no habían tenido el acceso de la administración pública ni a la participación política. Se organizaron en clubes liberales, por ejemplo la Ponciano Arriaga, fundada en 1899, trató de unir a la oposición en contra de Porfirio Díaz, demandando a la no reelección y al respeto de los principios liberales asentados en la Constitución de 1857. A principios de este siglo, los hermanos Flores Magón, junto a otros liberales, crearon el Partido Liberal Mexicano, cuyas ideas económicas, políticas y sociales fluyeron en el desarrollo de la ideología de la revolución. En 1908, el presidente Porfirio Díaz fue entrevistado por un norteamericano. Dio esperanzas de verdadera democracia al pueblo mexicano. En esta entrevista, Porfirio Díaz afirmó que su largo mandato había sido necesario para que el pueblo mexicano fuera políticamente maduro y estuviera preparado para la mejor democracia. En el mismo año de 1908, Francisco I. Madero, hacendado del estado de Coahuila, publicó su libro llamado La sucesión presidencial en 1910, tratando de los problemas nacionales y diferenciales de la idea de la no reelección. Madero inició su campaña por todo el país como candidato a la presidencia por el partido no reeleccionista, cuyos programas proponía cambios de orden políticos y sociales. No obstante las declaraciones de Díaz al periodista norteamericano, el presidente no toleró la simpatía del pueblo hacia Francisco Madero y ante el auge de su campaña y lo mandó arrestar. Ante esta situación, Madero escapa de la cárcel y huye a los Estados Unidos, junto con otros liberales. Proclama el Plan de San Luis, por lo cual desconoce la reelección de Díaz y convoca al inicio de la lucha armada contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910. El lema de sufragio efectivo no reeleccionado, proclamado por el Plan de San Luis, atrajo a los sectores medios de las ciudades, a obreros que esperaban conquistar el derecho a organización de mejoras, condiciones de vida, y a campesinos que buscaban una mejora para la situación y la devolución. El movimiento se extendió en el norte, donde Pascual Orozco y Francisco Villa se convirtieron en brazos armados de la revolución. En el sur, en el estado de Morelos, donde los despojos de tierras de las haciendas azucareras habían llegado a un límite extremo, los campesinos, encabezados por Emiliano Zapata, se levantaron en armas en marzo de 1911. El movimiento sufría sus primeras pérdidas con el asesinato de Aquiles Cerdón y sus seguidores en Puebla. Ante el levantamiento armado del gobierno de Díaz, se defendió presentando brotes armados en varias partes del país, sobre todo en Chihuahua, donde los ejércitos revolucionarios lograron sus primeras victorias. Finalmente, al fracasar militarmente, el gobierno inició el camino de la negociación.
intentando algunas reformas en materia agraria y en asuntos políticos. Sin embargo, estos intentos de negociaciones llegaron tarde y ante el avance revolucionario se firmaron los tratados de Ciudad de Juárez, en donde se establecía la renuncia de Díaz, la formación de un gobierno provisional y la organización de nuevas elecciones. El 31 de mayo de 1911 sale Porfirio Díaz del país rumbo a Francia, donde moriría años después, dado por terminada por una larga etapa en la historia de México, por más de 30 años de reelecciones presidenciales. En junio de 1911 entra Madero a la capital en medio del regocijo popular. Después de 3 décadas de porfiriato, sin embargo, las transiciones políticas y las luchas entre los diversos sectores de la sociedad mexicana apenas empezaban. Después del gobierno interino de Francisco León de la Barra, en noviembre de 1911, Madero, como candidato por el Partido Nacional Democrático, asume la presidencia de la República, siendo elegido José María Pino Suárez como vicepresidente. Las ideas democráticas de Madero y su gobierno enfrentó múltiples problemas derivados de los muchos intereses que hacían presión sobre él. Esta situación se complicó por la presión ejercida por el cuerpo administrativo, integrado en su mayoría parte por antiguos colaboradores de Díaz, que aspiraban un regreso por los viejos tiempos.